¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro magazine informativo de COP TV, comenzando un nuevo día, bueno, en un espacio diferente. No sabemos cómo se va a escuchar, qué es lo que va a salir, pero realmente estamos en este lugar hermoso. Seba de Amici, no te podíamos dejar de tener en este lugar. Queríamos saber qué era para vos tener un espacio como este. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, la verdad que ha sido, casi te diría un milagro contar con estos espacios que definen un poco cuál es la idea del municipio con respecto al valor que le da a la cultura, porque si bien la cultura sucede, al dar de estos espacios, digamos, hay un subrayado a la importancia, a la intención y a la promoción que se quiere hacer de las actividades culturales acá en Montermoso. ¿Te imaginabas que iba a quedar así este espacio? Mira, yo lo estoy viendo desde el comienzo de cuando se hicieron los primeros arreglos de la casa y esto ni siquiera estaba, así que fui viendo primero el esqueleto, todo, y paso a paso, tengo como la idea del paso a paso, pero bueno, finalmente esto, como te decía, cierra cuando hay una actividad cultural, si no es un edificio nada más, y lo que sucedió fue que en la inauguración aquí pudo presentarse la Orquesta Escuela de Montermoso, bueno, y eso es lo que de alguna manera, si bien podía prever cómo iba a ser, no me imaginaba los efectos que iba a tener en los mismos chicos y chicas de la orquesta, en sus familias y en el público general. Ese efecto es incalculable y la verdad que estuvo buenísimo, porque ya en sí mismo este espacio del domo es un objeto artístico. Entonces, de alguna manera, la superposición de lo que tiene que ver el texto artístico arquitectónico con el musical, y ahí hicieron como una conjunción que obviamente eso se vibró y se sintió de una manera muy particular, que se va a repetir claramente. Seguramente. Técnicamente, bueno, recién nos explicabas un poco, ¿no? ¿Qué significa estar aquí dentro por el tema acústico? Sí, el tema acústico es un desafío, porque al ser como una media esfera, digamos, una vez que uno emite un sonido, el rebote es múltiple. Cada punto de la esfera tiene un rebote, entonces eso hace que tenga una reverberancia muy particular, que a veces es favorable, a veces no. Bueno, cada producción de sonido que haya va a tener que ir ajustándose al edificio, pero eso pasa en cualquier edificio, digamos, pasa en casa, digamos, en las propias casas, si los lugares tienen telas, si no tienen, vieron la diferencia que hay, cantar en el baño o cantar en la pieza abriendo, bueno, las telas tienen un efecto, las esquinas tienen un efecto y los músicos y sobre todo los sonidistas tienen que estar muy al tanto de eso para compensar o corregir aquello que el espacio produce. Y en este en particular, ya estamos hablando, y yo estoy escuchando acá un rebote agudo que seguramente viene de algún lado, pero si nos movemos del lugar, esa reverberancia va a ser distinta. Eso se puede aprovechar como para las obras artísticas, y si no, lo que hay que hacer es tenerlo en cuenta para compensarlo, como decía de alguna manera, ¿no? ¿Y en el caso de la orquesta? Claro, lo que tiene la orquesta, que acá ocupábamos medio domo, y cuando la producción del sonido, lo que emite es muy fuerte y le gana al rebote, ese rebote se siente menos. Por ahí con la voz humana, así cuando estamos hablando, se siente más porque la emisión tiene menos volumen. Entonces el rebote tiene un volumen que compite con el de la emisión. Como en una catedral, cuando uno habla, uno se da cuenta ahí que el volumen de uno se pierde en el espacio y viene un rebote un poquito más tarde. Todo eso incluso hoy se hace y se simula electrónicamente. En los grupos de rock o cuando tiene una amplificación de sonido, existen, ustedes habrán visto, semejante cantidad de racks de cosas electrónicas. Bueno, muchas de esas tienen que ver con generar simulaciones de acústica o compensar las dificultades acústicas que puede traer, por ejemplo, el aire libre, que no tiene tanto rebote. O a veces tiene, porque rebota muy lejos y viene muy tarde el rebote, porque pega contra las casas o contra un edificio. Bueno, los sonidistas tienen que de alguna manera, parte del trabajo es ir trabajando con lo que el ambiente va diciendo. Y este es muy particular, porque es una esfera, los rebotes son múltiples. Acá vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Bueno, ya comenzaron las clases, ¿cómo viene el tema de la orquesta? Bien, comenzaron las clases, nosotros habíamos empezado a mitad de año del 2023, los chicos del 23, los que ingresaron el 24 continuamos y mañana van a tener su primera clase los ingresantes 2025, pero está bueno decir que el ingreso está abierto, es decir, que cualquier familia, cualquiera de los chicos entre 9 y 17 años que quiera participar, tiene que acercarse acá a la Casa de la Cultura por la mañana, de 8 a 14, para hacer su inscripción formal, porque estamos justo en el mes de ingreso. Así que bueno, invitamos a todos los chicos y chicas que tienen entre 9 y 17 años que se acerquen. Tenemos vacantes en trompeta, en flauta traversa y en violonchelo, que son los instrumentos para después estar en la orquesta, ¿no?
Después el resto de los instrumentos ya están completos los cupos. Tenemos completos porque lo que estamos intentando hacer es que la orquesta esté equilibrada. Entonces, tenemos los instrumentos dedicados, los objetos instrumentos para cada chico, y hoy lo que nos está faltando para ese equilibrio es más chelos, más flautas y más trompetas, que tenemos instrumentos disponibles que les prestamos. No tienen que tener instrumento propio, sino que el municipio les presta uno para que practiquen y para que se lleven a la casa para ensayar, para practicar. Ah, también. También, por eso esas vacantes, porque son los instrumentos que tenemos. Son cupos muy reducidos. Son reducidos, sí, de trompeta tenemos como 7 cupos, de flauta también tenemos 7, de cello también, sí. Y después una vez que están adentro de la orquesta hay muchos movimientos, porque por ahí aparece un cupo de otro instrumento y alguno se quiere cambiar, así que hay muchos enroques así de cambios de instrumento. El instrumento parece lo más importante, pero lo más importante es la orquesta, todos los instrumentos son lindos, yo lo puedo decir, todos son maravillosos. Una a veces tiene una idea de que quiere empezar por uno y uno va cambiando en la medida que va aprendiendo. Son como puestos en un equipo de fútbol, digamos. Uno lo va descubriendo también con el tiempo. Todos quieren meter goles, pero bueno, todos quieren ser delantero, pero después uno va descubriendo que entre sus habilidades o incluso su personalidad puede ocupar distintos lugares, y eso es lo que también pasa dentro de la orquesta, ¿no? Cheva, ¿las clases se siguen dando en la Escuela 2? Sí, las clases son en la Escuela 2, que por suerte hicimos un convenio con los directivos de la escuela para el préstamo. No solo eso, hemos construido un aula, el municipio construyó un aula para guardar todos los instrumentos, así que tenemos un lindo acuerdo con la escuela, y sí, es en la Escuela 2, en la calle Puerto Madryn. Sí. Inscripciones abiertas, las clases en la Escuela 2. ¿Y cómo viene el tema? Bueno, ¿cómo se sienten los chicos? Los primeros me imagino que ya deben estar con otro entusiasmo, otras ganas de presentarse. ¿Qué fue para ellos también poder participar de la inauguración de este espacio? Y estuvo buenísimo porque fue una presentación muy pronta para el comienzo de las clases. Nosotros empezamos recién la primera semana de marzo y ya para abril teníamos esta presentación. Y bueno, las presentaciones, siguiendo no es del todo justa, pero siguiendo con la idea del deporte, es como el partido de alguna manera. Se entrena, se ensaya, se practica para eso. Es mucho más también que eso, pero los chicos ya tenían en mente que el 1 de abril íbamos a estar en la inauguración, y eso siempre refuerza el compromiso, la asistencia, porque es como un objetivo muy claro. Y así que trabajamos para eso, y ahora lo que viene es aprender repertorio nuevo. Empiezan a ver, los chicos también tienen como la demanda de, ¿qué vamos a tocar de nuevo? Y justamente hoy y mañana, que tenemos clase, empezamos a trabajar un repertorio nuevo que se va a sumar al que tenemos. Por ahí está bueno contar esto. Todo el repertorio que tenemos tiene en sincronía a muchos niveles. Entonces uno apenas empieza a tocar el instrumento ya puede tocar por ahí lo más sencillo, y a medida que va avanzando en el instrumento pasa a lo más intermedio, a lo más avanzado, pero ya desde el comienzo ya está siendo parte de la orquesta, porque hay roles de distinta dificultad. Entonces a veces las obras son las mismas, pero en lo personal cada chico o chica va cambiando su rol. Entonces en el general vos como oyente vas a escuchar que están haciendo la misma obra, pero lo que pasa internamente es un movimiento dentro de cada uno de los roles. Entonces no solo esperan el repertorio nuevo, sino que a veces en el repertorio viejo van cambiando el rol que van tocando de acuerdo a las dificultades y a las habilidades que van adquiriendo. Entonces hay mucha motivación en esto, ¿no? Bueno, toco esta parte, ¿cómo hago para tocar la que viene? ¿Cómo hago para tocar la que viene? Después en el resultado final uno como oyente escucha la misma obra, pero adentro se movió un montón. Y más allá de la práctica de cada uno de ellos en particular, es también un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo, es claramente un trabajo en equipo. Lo particular está al servicio siempre del equipo, y bueno, y es mucho más que la suma de las partes después el todo ese. Sí, está todo pensado y es un sistema, bueno, lo hemos hablado varias veces, pero es un sistema pensado desde el colectivo siempre. Es decir, el objetivo final es sonar con otros, tocar con otros, que tiene después un trabajo en particular como decíamos recién, del rol de cada uno, pero siempre con la mirada puesta y en función del trabajo colectivo. ¿Ya tienen idea de alguna próxima presentación? Y viene en mayo, hay una feria de artes acá en Montermoso,
Así que supongo que esa es la próxima. Eso va articulado con un montón de otras presentaciones de los organismos o de los grupos artísticos que hay en Montermoso, artistas de todas las disciplinas, músicos, actores, de literatura, de pintura. Es una semana intensa de muestra, de actividades. Y bueno, después van surgiendo, siempre está el encuentro que se hace en Bahía Blanca, se hace un encuentro de orquestas escuela que se hace en el Teatro Municipal, después de la inundación del teatro está todo por verse eso, si va a ser en ese lugar, seguramente se hace, pero en otro espacio. Y bueno, y van surgiendo, siempre tenemos como un objetivo a mes y medio de una presentación que como ya te digo, ayuda a reafirmar, digamos, el proyecto. Y a mantener el entusiasmo. Claro que sí. Y después siempre está acá. Ahora vamos los chicos que están en los roles de los más avanzados van a armar una camerata, que es un grupo más chico que se desprende de la orquesta y seguramente van a trabajar y es un grupo más chico y van a tocar acá. Así que hay muchas actividades. Se van desprendiendo del grupo de la orquesta otro tipo de agrupaciones. Bueno, y aquí estaremos obviamente para ver qué es lo que pasa. Por supuesto, invitar a todo Montermoso, a todos los locales de Montermoso y también al turismo a visitar la casa, que es hermosa. Realmente es un orgullo tener esta casa. Yo que conozco otras ciudades del país, tener en Montermoso la disponibilidad de un espacio para aprender y para presentar el producto de ese aprendizaje es un privilegio, digamos. Es realmente maravilloso. Recién decía yo, bueno, vos que has recorrido muchos lugares con la música y le han dado un espacio así a la cultura en otros lugares tan chicos, ¿no? Como es Montermoso. Yo te diría que hay algunos lugares que sí y algunos lugares que no. Lo que está claro es que en los lugares que sí, esas comunidades son más lindas, son más sanas, son más bellas. Estoy convencido de eso y se ve claramente, no es solo una mirada de alguien que está si querés, en el mundo de la cultura. Digamos, hace los lugares más vivibles y sobre todo les hace participar a toda la comunidad. Cuando uno ve un chico, una chica, una persona haciendo algo que tiene que ver con lo cultural o con lo artístico, y es un vecino, siente también que entonces uno lo podría hacer. Porque si no, lo que empieza a pasar es que el arte y la cultura parece que es de otros, que está en otro lado, que se genera en lugares más grandes, en lugares más centrales, y eso no es así. La cultura se genera en todos lados y en todos los pueblos. Lo que a veces es necesario es fortalecer y favorecer ese despliegue. Y ahí es donde, bueno, digamos, hay una acción política para eso. Y esto tiene que ver con eso, con una decisión política de favorecer ese despliegue. Después, claro, cada uno tiene que hacer lo suyo, pero ya el hecho de que haya un espacio, que vos podés ir a un taller, el espacio es lindo, es cómodo, el ambiente es confortable, bueno, te está dando todo el soporte para después hacer lo tuyo, que hay que hacerlo, obviamente. Esto, bueno, lo hemos charlado en otras oportunidades, ¿no? Que de la importancia para la comunidad, pero más que nada para la juventud, ¿no? De cada uno de los lugares. Sí, yo particularmente estoy convencido de que es donde más hay que poner el foco, que es abrir puertas a mundos, dar posibilidades a los chicos y chicas, niños, adolescentes, que encuentren en su comunidad esta posibilidad de exploración, porque también esto no tiene que significar que uno después se vaya a dedicar profesionalmente, pero sí hay muchas de las, si querés, de las experiencias que pueden generar habilidades a futuro, pero que tienen que ver con esto, por ejemplo, en la orquesta, de trabajar en equipo, de esperar mi parte, de que mi parte puesta con la del otro van formando un todo que es mucho más sofisticado y complejo. Todo eso después por ahí, yo no me dedico después por ahí al arte o a la cultura, pero bueno, en cualquier actividad que uno va a hacer, tener ese tipo de ejercitación, de trabajar con otros, de cooperativamente, colectivamente, es una habilidad social importante. Y me imagino que en un futuro una persona que tiene 20, 30 años, que haya pasado por la experiencia de haber tocado una orquesta escuela, hay algo en su personalidad que quedó impreso de esta forma de trabajar, que haga lo que haga seguramente va a ser beneficioso para entender el placer y la belleza que hay de estar comunicado y conectado con otros. Y con la música. Y con la música, claro. Gracias, como siempre. Gracias.
¿Sabías que en la Cooperativa Telefónica trabajan más de 40 familias montehermoseñas comprometidas con el crecimiento, que apoya a las cooperadoras de cada institución educativa mediante un subsidio anual, que ofrece a escuelas y jardines 2 o más conexiones de internet por fibra totalmente gratuitas para que puedan desarrollar sus actividades? Esto solo es posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros asociados. Cooperativa Telefónica. Unión, acción y compromiso para un futuro mejor. Ahora, contratando Coop TV, el servicio de televisión digital de la Cooperativa Telefónica, podés suscribirte al pack HBO con una bonificación especial. Sonic, al fin encontraste a tu familia. Además, accedes a la plataforma de streaming Max sin costo adicional. You are a collector. Well, I dabble. I'm double. Coop TV. Otra forma de ver la tele. En la vida lo importante es elegir lo que te hace bien. Por eso te brindamos lo que necesitas. Productos de primerísima calidad, asesoramiento personalizado, servicio postventa, el mejor precio de contado y la mejor financiación con créditos personales y cuotas sin interés. Tenemos lo último en tecnología, hogar, muebles, moda, tiempo libre, herramientas y muchas más. Encontrá todo esto en nuestras sucursales, en la web o desde tu celular. Y disfrutá de lo que te hace bien. Casa Silvia, vos elegís. Diseñá con ecotablas y baldosas de plástico reciclado. Tex, pérgolas y muebles de exteriores sin mantenimiento. Para usar, usar y usar. Ecopostes del Sur. Celarrayán 3500. Del 18 al 20 de abril, Montehermoso se llena de aromas y sabores. Masterclass de cocina, patios temáticos de comida, productores regionales, patio cervecero y mucho más. Monte Sabores, el condimento ideal para un fin de largo. Invita Montehermoso Ciudad. ¿Ya probaste nuestros productos? ¿Sabías vos que en nuestro taller producimos los más ricos alfajores, pastafrolas, tartas de coco, tortas materas y budines? También, si nos encargás, podés tener en tu evento todos nuestros productos salados. Todas estas cosas riquísimas las podés encontrar en nuestro salón de venta en Avenida San Martín 369 de 8:30 a 13 y en distintos comercios de nuestra ciudad. Regresamos de la pausa, continuamos con nuestro magazine. Estamos transitando el mes de concientización del autismo. Recordamos que el día 2 de abril, fue el día específicamente. Por eso no queríamos dejar de conversar con las licenciadas en psicología que nos expliquen un poquito, esto de qué se trata el autismo y cómo es el tema de la concientización, ¿no? Sole, gracias por recibirnos. Bueno, no, de nada, a ustedes por venir. Bueno, en este día lo que pensamos en el marco de la concientización tiene que ver con el respeto por la posición de un niño, de los autistas, esto de no pensar en el punto de un déficit, sino considerar que es un modo de estar, de ubicarse en relación al lenguaje, a los otros, y que es importante tener en cuenta este detalle para de esa manera entrar en su modo, en su mundo y a su vez ampliarlo para que puedan incluirse en el lazo social con otros, en las instituciones y demás. O sea, es muy importante. El tema de la inclusión, sabemos que acá en Montehermoso se está dando. ¿Es muy difícil lograr que estos chicos se incorporen a las actividades, a la sociedad?
No, para nada. Me parece que es importante este detalle de poder ubicar los recursos con los que cuentan, ¿no? Los modos de respuesta. Muchas veces se enumeran los distintos síntomas o las posiciones, las situaciones que ellos viven, por ejemplo, esto del aislamiento. Bueno, es un modo de defenderse de algo que para ellos es bastante intolerable. ¿No? Es un recurso, es una manera. Bueno, a partir de eso es que podemos empezar a incluirlos en las distintas actividades que además sean de su interés, porque están los intereses de cada sujeto como lo importante y lo que le permite vincularse. Entonces hay que estar atentos a eso, no tanto a lo que no hace. Digo, hay niños que no tienen lenguaje, sin embargo eso no quiere decir que no puedan estar incluidos y formar parte de algo de que sea un interés para ellos. ¿Hay distintos niveles, grados? ¿Cómo se divide? Sí, hay distintos niveles en función de esto que decimos, el padecimiento, porque lo que tenemos que ubicar es que en la medida en que ellos se defienden de algo que les resulta difícil de tolerar, de su modo de estar en el mundo y en el lenguaje, tiene niveles esto, ¿no? Entonces digo, habrá quienes les resulte más complejo y habrá quienes no, y en función de eso, cuestiones más técnicas, ¿no? Digo, bueno, las dificultades en el lenguaje, en el lazo. Bueno, me parece que el nivel tiene que ver con una cuestión técnica que después se evalúa en cada caso. En esto también siempre tratamos de pensar en la singularidad. Uno a uno, digo, hablamos de autistas, digo, ¿no? En su posición, uno a uno, y ninguno va a ser igual a otro en la medida en que sí, se puede compartir un rasgo común, que además se podría pensar en otras cuestiones, claro, en otras patologías de la constitución subjetiva, porque tenemos que tener en cuenta que esto tiene que ver con eso, ¿no? En tiempos de constitución subjetiva algo sucede y se estructura de determinada manera. Y ahí veremos en cada caso el grado y lo que necesita ese sujeto para armar un lazo, para estar de una manera que no sea con mucho padecimiento. Ese es el punto. Tal vez no adaptándose, me parece que es importante lo de la concientización y yo lo trasladaría a otras patologías también, pero bueno, en este caso estamos hablando del autismo. La palabra genera un prejuicio y es conocer a cada uno de los niños o adultos que tengan este diagnóstico, que a veces es correcto, a veces no, porque hay como una sobre también diagnosticación en ese sentido, que a veces algunas conductas se evalúan como de esa estructura y a veces no es así. Conocer a cada uno y también que ellos no tengan, aquel sujeto o aquel niño que tenga algún desafío, no tenga que adaptar toda su posición en relación a un pedido social de tener que ser de determinada manera, porque hay un límite de ellos. Ellos no lo hacen ni por capricho ni porque no lo quieren hacer, sino porque no lo pueden hacer de otro modo. Entonces hay que tal vez adaptar, digamos, a que no tiene por qué cambiar todo su modo de funcionar, porque en determinados lugares solo se pueden hacer las cosas de determinada manera. Obvio que hay normas y reglas y ellos las respetan porque las perciben, las entienden a su modo, pero creo que como empezar a no pedirles que ellos sean como repetitivamente de un modo que no es el de ellos. Estamos pidiéndole que sean otro sujeto con otra estructura que no poseen. Entonces estamos casi pidiendo un imposible, ¿no? Adaptarnos el resto a ellos. Eso tiene que ver, lo que vos me decías, bueno, se puede dar este tipo de situaciones en los ámbitos donde los sujetos participamos, bueno, pero eso tiene que haber como parte de las dos partes, digamos. No solo como que se ubica el problema en un sujeto y ese sujeto es el que tiene que modificar todas sus conductas para encajar en determinados lugares. Entonces eso para esa persona o para ese sujeto, ese niñito, es imposible. ¿A partir de qué edad como papás tenemos que estar atentos y a qué síntomas para llevarlo a una consulta? Toda la vida y a Siempre. todos. Y consultas hay que hacer, me parece que desde que un bebé nace, previas, incluso desde el embarazo. Acá la verdad que en Monte eso se trabaja mucho tratando de acompañar. Justo esta semana veía que había una preparación para el parto, o sea, a la llegada de un ser a una familia, bueno,
como se puede cada familia, intentar estar atento a todo lo que suceda. Y los papás y las mamás se dan cuenta de que tanto en el autismo como en otras patologías algo no funciona. Si tienen hijos previos, algo es diferente. Si hay primitos, si hay otros nenes en el jardín, capaz que hay un niñito que siempre hace las cosas de un modo diferente y muy disruptivo a veces, o no tanto otras. Entonces, bueno, atentos a la persona, a la familia, a los que están alrededor, hay que estar siempre. Y después, los lugares de consultas de pediatra, por suerte en el hospital hay bastante accesibilidad a todas estas cuestiones y los pediatras están muy atentos a eso. Así que me parece que eso es desde que alguien se entera que va a recibir a un bebé, cuando está embarazada una persona, hacer lugar a ese sujeto que llega. Y además no tiene que ver con cómo se haga ese lugar, sino con que también ese sujeto toma su propia posición, porque a veces se tiende a decir, no, porque esta mamá hizo las cosas de esta manera. No, la verdad que no. Que una mamá puede hacer las cosas de la misma manera con 2 hijos y uno de esos hijos tiene determinada posición y el otro tiene otra. Entonces, porque si no parece que hay como una responsabilidad o una culpa al momento de que alguien toma determinada decisión en cuanto a su posición, y eso no es así. ¿Se puede diagnosticar desde el embarazo? No, porque es más, tiene que ver con esto, con cómo cada sujeto se ubica en relación a determinados momentos de constitución psíquica y bueno, y entonces ese sujeto va a tener determinadas herramientas. Según cuál sea su diagnóstico van a ser. Pero además después uno ve con el mismo diagnóstico que los sujetos son totalmente diferentes. Claro, nosotros teníamos por ahí como la idea del autismo como una persona retraída, que no hablaba, que no se comunicaba. Bueno, hoy eso puede ser que vaya cambiando. ¿Esto es por los tratamientos? ¿Es por esto que hablábamos de las distintas dificultades o grados? Sí, a ver, son algunos signos y síntomas que uno puede tener en cuenta, pero eso un poco siempre lo conversamos, no hace al diagnóstico. La escucha, el alojar, esta posición, hace que podamos pensar de qué se trata en ese niño esto. Lo mismo, coincido con Var en esto, de sancionar de alguna manera y darle lugar al saber de los padres, porque son ellos quienes están en contacto con su hijo y quienes pueden pescar alguna cuestión, y es en función de cómo este niño se va estructurando subjetivamente. Entiendo que hoy en día tenemos muchas teorías y hay muchos discursos, quizás algunos más médicos, con otras orientaciones que pueden dar unas respuestas más concretas, ¿no? Esto, bueno, se habla de trastorno, en realidad nosotros tenemos una posición ética que va por otra vía, que tiene que ver con pensar en la estructuración subjetiva y la razón de cómo ese sujeto se ha estructurado de determinada manera es una cuestión que puede ser por muchas razones, digamos. Eso me parece que es fundamental porque en principio desculpabiliza a los papás. Muchas veces un papá llega a un espacio a solicitar orientación muy angustiado, porque también en el discurso social esto empieza a circular y entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de un diagnóstico. No porque no sirva un diagnóstico, es necesario porque orienta la cura de qué manera vamos a abordar ese trabajo, pero eso me parece que es una cuestión técnica más allá de lo que se pueda brindar en cuanto a ese nombre, esa etiqueta que se le pone a ese niño. Entonces yo creo, en relación a tu pregunta, que la posibilidad de darle lugar a estas circunstancias más allá del diagnóstico permite que uno pueda pensar de otra manera estos rasgos. Son situaciones, porque insisto, es un modo de respuesta, ¿no? Cuando algo te resulta muy perturbador, se responde de determinada manera. Bueno, en los niños autistas pasa esto, que les resulta insoportable la presencia, en algunos casos, ¿no? Digo, tenemos que siempre ir al caso singular, pero en general, ya que se habla de estos rasgos, la presencia del otro es insoportable, porque ellos se manejan de otro modo. Entonces, ¿cómo vas a entrar a armar un vínculo? Es con ellos, no es sin ellos, no es hablando de un diagnóstico de síntomas o signos, es ver de qué a ese niño lo puede convocar de alguna manera en particular y que a partir de esa puntita uno puede armar otra cosa, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito recreativo, en el ámbito familiar, ¿no? Digo, no es batallar, como decía Var, con ajustarlos a la norma,
sino es justamente nosotros salir de lo establecido para pensar algo que le permita armar un lazo. Porque al fin y al cabo ese es nuestro trabajo. O sea, cuando alguien llega porque sufre, sea el diagnóstico que sea, porque el diagnóstico obviamente que tiene un valor técnico, la idea es esa. O sea, que si dejó de ir a un lugar esa persona por determinado momento y quiere, pueda volver a ir. Si algún lugar, o sea, y eso en cada uno busca esa puntita, no solo en un niño autista o un adulto autista, que haga que él particularmente pueda encontrar una solución a lo que lo está haciendo sufrir. Muchas veces con el niño autista lo que se ve es que sufren los que están alrededor, porque él no funciona como tiene que funcionar. No se queda donde todos se quedan. No. Entonces, por ahí, en eso es mucho acompañar a la familia, porque se siente, el que más se agota es esa familia que acompaña, porque donde los lugares que va no responde como tiene que responder, entonces empieza a ser un problema para todos. Y bueno, tal vez es un problema, pero tal vez en eso es en lo que quizás este mes es tan importante, porque quizás la pregunta es, bueno, ¿cómo este lugar puede dar un espacio para alguien que funciona de otro modo? Que no es como uno espera, digamos. Se puede, bueno, a través de estas concientizaciones, de estos tratamientos, ¿se va mejorando la calidad de vida de estos chiquitos con estas patologías? Cualquier niñito que llegue a salud mental, no siempre decimos si lo logramos, nosotros porque con Sole trabajamos con niños y adolescentes, la idea es que esa persona esté viva de otra manera, donde está, en el barrio que esté, en la casa que esté, y esa es la dirección de cualquier tratamiento. Que pueda insertarse en lugares que le gusta ir, que disfrute de los espacios con los que él quiera. O sea, para cualquier sujeto es eso, para ellos también. Vivificante, claro. Que dé un sentido. Claro, ¿sí? Que cada uno encuentre. Puede aprender mucho, claro. No, claro. Bueno, y a raíz a partir de ahora por ahí que lo tenemos mucho más visibilizado, yo creo que esto ayuda un montón, ¿no? Esto de saber que, bueno, el 2 de abril es el día, pero que durante todo el mes se realizan actividades y cuestiones, bueno, esto los debe ayudar muchísimo a los chicos y a ustedes profesionales también. Sí, absolutamente. Fundamentalmente, o al menos es nuestra posición, no tanto haciendo hincapié en el diagnóstico, sino a ellos. Es decir, bueno, ¿de qué manera se las ha arreglado? No sé si los ayuda tanto a ellos, sino a los demás tolerar aquellas particularidades de ellos. Sí. Como que bueno, uno va a la COPE, ya ve que hay un momento donde se intenta que haya menos ruidos, porque realmente ellos algunos los perturban mucho cuando hay mucho ruido. O sea, como que las instituciones van tomando conductas que tienen que ver con que los pueda alojar. ¿Cierto? Yo veía eso porque me acordé de esa... hay otros lugares que van viendo cómo, o espacios donde los juegos tienen determinadas características. Sí, y otra cosa es la versatilidad de eso. No es, bueno, todos los autistas tienen que tal cosa, o en todo momento, bueno, hay que ser como muy dócil, como ir pensando que además tampoco sabemos, digo, no está, eso me parece que es lo más interesante y lo más lindo del trabajo, porque con todo niño uno nunca sabe de antemano, es escuchando y pensando ahí qué es lo que ha armado y cómo eso se puede emplear. Y para eso las instituciones, los profesionales y todos podemos hacer algo de alguna manera, tener una intervención para ir en esa vía. Y ahí, fíjate que no estamos hablando de diagnóstico, no estamos hablando de trastorno, no estamos... Técnicamente, algunos lugares será necesario, pero a lo que hace al bienestar o que su calidad de vida, no, es esto. Creo que esto también ayudó mucho a que el resto de los compañeros, ¿no? Cómo abordar al resto también de los compañeros, cómo tratar a este chico. Los compañeros saben. Seguro, con relación a este diagnóstico y a otros. Cuando hay alguien que tiene una dificultad, ellos saben. Y seguro que nos van a dar más pautas que la teoría más importante. Sí, son muy sabios los niños. Y en eso también, en este sentido, es también que son responsables de que podemos apelar a un niño no como objeto, digamos, al que tenemos que hacer algo. La educación tiene que hacer algo, se educa a los niños, pero por otro lado son responsables de su posición. Entonces tienen un decir con eso y tienen que hacer algo con eso. Y es importante, es
es muy gracioso, muy dulce escuchar a un niño hablar de otro, de una situación, porque realmente tiene una posición muy interesante. En toda temática, si hay una pelea, si hay algún nene que tiene dificultades en otro sentido, también. Ellos ya ven cómo van a hacer con ese compañero o cómo mejor correrse porque tal está enojado. Ellos tienen muchas ideas. Hay algo de lo que estábamos hablando el otro día con Bar, bueno, en esto de también formarnos y demás. Hay una psicoanalista que te hace transmite un detalle de que cuando un nene te pregunta si sabes jugar a determinado juego, la respuesta de un adulto debería ser como que no, para saber qué versión tiene ese nene de su juego, ¿no? Siempre son diferentes, ¿no? Y uno tiende, porque ya estamos en otro nivel, digamos, los adultos no de tanto bienestar, no lo digo por mejor, lo digo porque estamos peor, ya estamos como muy olvidados de ese punto creativo o esa cuestión que... El ajedrez se juega de manera diferente. Claro. Así que bueno. Bueno, y en la sociedad un poco también, chicas, porque vemos, por ejemplo, ¿no? En recorridos que hacen los bomberos, Navidad, Reyes, que por ahí van con las sirenas. Bueno, hay cosas que ya se incorporaron, porque sabemos que en determinadas cuadras, bueno, se apaga la sirena. No solo para ese diagnóstico, hay muchos niñitos que se ven perturbados, hay niñitos que tienen más sensibilidad por alguna cuestión. Entonces, todo lo que se generaliza como que qué divertido, no a todos les resulta divertido. Entonces está bueno que para aquel que lo disfrute pero que tenga ciertas adaptaciones para que alguien no lo padezca. Tener más empatía en general con todas las cuestiones así. Chicas, ¿se van a seguir realizando actividades durante este mes o ya finalizaron? No, entiendo que desde el área municipal, las distintas áreas, sí, se van a realizar durante todo el mes actividades, así que bueno, es un poco estar atento y acompañar las actividades que se van a ir desarrollando, pero sí, durante todo el mes. Sí, estuvimos, el otro día en el natatorio, vimos que se hizo una actividad y así en varios. Los espacios de primera infancia han hecho como mucha referencia a este mes, a esta temática, transmitiendo ahí con las chicas, las seños. La verdad que está buenísimo. Chicas, como siempre, gracias por recibirnos, por explicarnos, por aclararnos y por estar siempre con nosotros. Gracias por acercarse porque hace que, también se conozca qué se hace, o cuál es la idea. ¿Y de qué se trata, no? ¿Qué se trata? Gracias. La Cabaña de Mafalda, un lugar mágico y único donde la naturaleza recobra la calidad y el buen gusto de nuestros productos. Porque para Mafalda, ofrecer calidad no es un lujo. La Cabaña de Mafalda, Legue 2, 146. ¿Sabías que la Cooperativa Telefónica realiza el soporte técnico y mantenimiento al centro de monitoreo y a las más de 120 cámaras de vigilancia urbana, que ofrece capacidad de conectividad para enviar las imágenes del tomógrafo municipal, que posee una infraestructura de fibra gracias a la cual las empresas de telefonía móvil pudieron ampliar la cobertura de sus servicios, tanto en Monte como en Sauce Grande? Esto solo es posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros asociados. Cooperativa Telefónica. Unión, acción y compromiso para un futuro mejor. ¿Necesitas agua para tu casa o terreno? Llama a Perforaciones Campe y Adrián Ruppel, que te brinda asesoramiento personalizado y tiene la más amplia y recomendable experiencia en el rubro. Perforaciones para bombas sumergibles y centrífugas, cabalinas, molinos, instalación para geotermia y mucho más. Escribinos o llama al 291-509-1810. Encontranos en Facebook e Instagram como Perforaciones Campe.
En primavera florecen los mejores beneficios con la tarjeta que más te rinde por sus descuentos en el acto. Si no la tenés, acércate a Peatonal Dorrego 58, local 4 y pedila. No tiene costo de mantenimiento y es gratuita. MH Car, la ventaja de estar en Montehermoso. ¿Sabías que la Cooperativa Telefónica apoya permanentemente la realización de eventos culturales? Que tiene un sistema de becas a la excelencia que facilita a jóvenes de nuestra ciudad poder acceder a la universidad, que ofrece servicio técnico especializado a cualquier institución local que lo requiera. Esto solo es posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros asociados. Cooperativa Telefónica. Unión, acción y compromiso para un futuro mejor. Bueno, y desde acá llegamos al final del magazine informativo del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y como todos los días, el agradecimiento por estar del otro lado. Nos reencontramos mañana a las 20, como todos los días, con un nuevo magazine informativo de COP TV. Que tengan buenas noches.